Salmo 107. Salmo 107, ¿lo tienen? El subtítulo de este salmo, o el título que tiene, es Dios libra de la aflicción. Y vamos a leer los últimos 3 versículos, pero primero quiero pedirle la dirección al Señor, pedirle que me ayude en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de su presencia. Padre amado, yo sé, Señor, que no soy digno, pero estoy, Padre, delante de su presencia en el nombre de su Hijo amado, Señor, en quien he creído, Padre Santo, y los que estamos en este lugar, Señor, hemos creído, Padre bendito, y queremos, Señor, después de haberle alabado, Señor, exaltado, Señor, por medio de esos cánticos, queremos, Padre, estudiar su palabra, Señor, por lo cual le pido, Señor, que en esta hora sea su Espíritu Santo, Señor, asistiéndome, Padre, para que pueda exponerla correctamente, Señor, y que sea de edificación, tanto para mi vida como para la vida, Señor, de los que estamos acá presentes y aquellos, Padre, que puedan escuchar en el futuro, Señor, a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar reunidos una vez más, Señor, en nuestro hogar. Bendiga, Señor, esta palabra, bendiga este hogar, Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, Dios libra de las aflicciones y nosotros tenemos ya bien entendido, ¿verdad?, de que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios nos libra de todas ellas. En el Salmo 107, versículo 41, dice, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Pueden tomar asiento. Ese es nuestro Dios y el versículo 41 me llama bastante la atención porque es algo que siempre nos lleva al principio de la creación, esto es Génesis, y dice que levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Y eso es lo que ha venido Dios mostrando desde el principio de la creación, cuando dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Lo vimos también, lo hemos visto a través del ejemplo que, por medio de la promesa que se le dio a Abraham, que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra, y que su descendencia no podría ser contada. Y ahora, a pesar de los censos que se hacen alrededor del mundo en las ciudades, es imposible llegar a un número exacto, tal como lo dijo el Señor a Abraham, que si podía contar las estrellas del cielo, su descendencia podría ser contada. Pero hasta este día es imposible contar por completo a toda la humanidad, salvo de lo que Dios conoce. Como hemos aprendido, el día de ayer aprendíamos cómo Dios conoce sus ejércitos y habla de las estrellas y a todas las conoce por su nombre. De la misma manera, Dios en su omnisciencia conoce a cada ser humano que existe en esta tierra. El número exacto de los seres humanos no puede ser conocido en nuestra mente finita, pero para la mente de Dios, todos somos conocidos. Y aquí lo que podemos ver ya en el versículo 42 dice, véanlo los rectos y alégrense.
El motivo de gozo y alegría en nuestra vida siempre debe de ser que hemos visto las obras de Jehová, hemos visto las promesas de Jehová que se han ido cumpliendo al pie de la letra tal como Él lo prometió desde un principio, y hace, ¿verdad?, un recordatorio o dice algo que debe de ser acatado, y de no ser acatado en este tiempo, porque muchas personas, ¿verdad?, no lo entienden, dice, y todos los malos cierren su boca, porque muchos les gusta inventar otras cosas, son incrédulos, otros son ateos, dicen que son ateos, y inventan tantas cosas, pero habrá un día en el cual ellos cerrarán su boca, y será en aquel día de nuestro Señor. El versículo 43 dice, hace una pregunta: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Ahora, nosotros debemos de pensar cuál es la referencia para nuestra vida o para cada ser humano que pueda escuchar. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Sabemos nosotros que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es guardar lo que es la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, los estatutos del Señor, y esa sabiduría la tenemos solamente por medio de una persona, y ese es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha guiado a vivir en el temor de Dios desde que le conocimos a Él. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y eso es lo que nosotros entendemos. Dice, ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Dios es un Dios de misericordia, pero el mundo prefiere pensar en su modo natural, y como también mencionaba un hermano el día de ayer, que el hombre natural no puede entender estas cosas. Pero a nosotros, por medio de la sabiduría que Cristo nos ha dado, podemos entender, no a plenitud, todo lo que la Biblia dice, y se nos hace muy difícil muchas veces explicar ciertas cosas, pero si vivimos con el temor a Dios, vamos a aprender a entender las misericordias que Dios tiene para con nosotros cada día de nuestra vida. El tema sobre el cual quiero hablar en esta tarde es razones para levantarnos cada mañana. Sabemos de que nosotros nos levantamos, y muchas veces obligados, porque tenemos razones para levantarnos. ¿Cuál es la razón por la cual nos levantamos nosotros cada mañana? Esta es una de las preguntas que tal vez nunca nos hacemos nosotros. Simplemente nos levantamos. Los que creemos en el Señor, lo primero que pensamos es en dar gracias al Señor por habernos permitido abrir nuestros ojos. Pero hay otras personas que piensan diferente. Muchos, ¿verdad?, se levantan con algún objetivo, el cual ya han planeado desde la noche anterior, y vale la redundancia mencionar que la mayoría de veces no es nada bueno lo que se ha planeado. Porque nosotros, cuando entendemos lo que la palabra del Señor nos dice, sabemos que cuando cada noche que nos acostamos debemos de pensar lo que la palabra del Señor dice, y es que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Pero el mundo piensa diferente y planea sus cosas pensando en los afanes que la vida tiene, afanes que nosotros conocemos porque es de donde Dios nos ha sacado, de donde vivíamos afanados. Salmo 36, versículo 4 dice que el impío medita maldad sobre su cama y que el mal no aborrece. Ahora, no todas las cosas para ellos, no todas las cosas son malas, pero una de las cosas primeras que hacen mal es no recordar lo que la palabra del Señor enseña, porque muchos la han escuchado, muchas personas leen la Biblia, pero no le dan importancia, simplemente la leen para obtener conocimiento. Estos que planean sus cosas se levantan el siguiente día
y proceden a sus quehaceres ya de lo que han planeado. A otros los obliga a levantarse las responsabilidades que tienen que cumplir. Tanto, ¿verdad? Responsabilidades prácticamente, y todo tiene que ver con lo secular. Porque nadie piensa en la responsabilidad, por ejemplo, los días domingos. Los días domingos, ¿verdad? Las personas se levantan y lo primero que piensan es en ver qué pueden hacer, tal vez en su casa, tal vez en sus carros, tal vez ir a trabajar. Muchos trabajan hasta 7 días y lo que menos piensan es acercarse a la casa del Señor, a dar gracias como el Señor lo ha mandado. No piensan en congregarse, en acercarse a una iglesia para presentar sus ofrendas de alabanza al Dios Altísimo, quien ha mostrado la misericordia en ellos para que puedan abrir sus ojos un día más. Y de la misma manera, a otros los impulsan algunas presiones que pueden tener en su vida, pero siempre tiene que ver con lo secular. La situación es que cada día que el mundo despierta, enfrenta una desesperación, si le podemos decir así, porque eso es debido a que no tiene una esperanza vital como la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El mundo no tiene una esperanza, no tiene un propósito espiritual que lo guíe en la dirección del verdadero significado que tiene la vida, o el verdadero significado con el cual deben conducirse en esta vida, porque Dios nos ha creado a todos con un propósito, y eso es alabarle y exaltarle y darle honra y gloria por todo lo que Él hace con nosotros, ha hecho y que hará por nosotros, porque es Él quien hace todo posible en nuestra vida. No es nuestra fuerza, no es nuestra habilidad. Dice la palabra del Señor que el caballo se alista para la batalla, pero es Jehová quien da la victoria. Entonces nosotros podemos levantarnos pensando en todo aquello que tenemos que hacer, pero no depende de nosotros. Dios tiene la última palabra, porque nosotros no sabemos ni siquiera, cuando salimos de nuestro hogar, no sabemos ni siquiera si vamos a regresar. Porque nuestra vida, como ya he mencionado, y la palabra del Señor lo dice, es como una sombra. Es como la neblina, es como la flor del campo, como la hierba. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Las únicas razones por las cuales el mundo se levanta cada mañana pueden ser las siguientes, ¿verdad? Que la mayoría lo primero que se menciona es el trabajo, lo cual lo hacen muchos por afán, y el afán de todos aquellos que no creen en la palabra del Señor, que no esperan en el Señor. El afán es alcanzar todos los objetivos que tienen y son terrenales, porque todos los objetivos de aquel que no tiene a Cristo en su corazón son objetivos terrenales. Aunque para muchos es una tristeza porque no siempre consiguen la satisfacción que ellos buscan. Por mucho que se afanen, por mucho que trabajen, nunca llegan a alcanzar una satisfacción verdadera como la que puede dar nuestro Señor. A pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tribulaciones, es Dios quien libra de las aflicciones. Y eso es lo que hemos leído en el Salmo 107. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y los que somos cristianos? Hay una gran diferencia. Para nosotros los cristianos es una cosa muy diferente. Primero, nosotros reconocemos que es por la misericordia de Dios que abrimos nuestros ojos cada mañana. Y eso solamente Dios lo puede poner en uno, porque nosotros sabemos lo que la palabra del Señor dice. Y cuando nos levantamos por la mañana recordamos lo que dice la palabra del Señor en Salmos 3. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba.
aún en nuestro sueño, cuando no sabemos qué está pasando porque estamos dormidos. Es Dios quien nos cuida, quien nos guarda, quien nos sustenta. Todo aquel que no tiene, como el cristiano, una ancla fija de esperanza por fe en nuestro Señor Jesucristo, vive a la deriva. Vive una vida a la deriva, como las barcas que se encuentran en el mar. Muchas veces he visto algunos documentales donde los barcos se encuentran con unas grandes tormentas y se ve que son llevados de un lado a otro. Y fácilmente son desanimados cuando las cosas les salen mal. Y que no les salen como habían planeado. Pero nosotros que tenemos esa ancla fija, esa esperanza en nuestro Señor, nosotros permanecemos siempre, a pesar de que las cosas que nosotros tal vez hemos planeado no lo han salido bien. Porque entendemos lo que la palabra del Señor dice, que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y no todo el tiempo nos va a salir las cosas como planeamos, porque no es la voluntad de Dios. Pero nosotros lo reconocemos y eso nos trae satisfacción a nuestra vida, el saber que Dios está en control de nuestra vida, de todas nuestras situaciones. Que no tenemos nada de qué preocuparnos, pero el mundo sí. El mundo se desanima, el mundo se entristece y su consuelo lo buscan en las drogas, lo buscan en el alcohol, lo buscan en el sexo libre, lo buscan en diferentes situaciones. Total que al final, como mencioné ya una vez, nunca encuentran la satisfacción en su vida como la que nosotros encontramos en nuestro Señor, quien es quien nos consuela, quien nos guía y quien nos fortalece cada día. Nosotros confiamos en nuestro Señor y sabemos que nosotros estamos completos en Él, por lo que la palabra del Señor dice y lo que nosotros creemos. Colosenses 2:10 dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. ¿Por qué nosotros debemos de preocuparnos por lo que están haciendo los gobiernos? ¿Por qué debemos de preocuparnos por lo que hacen los poderosos? Dios es la cabeza de ellos. Dios los pone y Dios los quita. Nuestra esperanza siempre debe de estar puesta en nuestro Dios, porque en Él estamos completos. Y nosotros sabemos que nosotros fuimos creados con un propósito, el cual nos ayuda a levantarnos cada mañana, cada día, con una esperanza. Y esa esperanza es la cual nos motiva a soportar todo aquello que se nos presente en nuestra vida diaria. Cada día que enfrentamos situaciones en nuestra vida, es el Señor el que nos está motivando, quien nos está fortaleciendo, sabiendo de que la tribulación que nosotros podemos pasar, la tristeza que podemos pasar, la escasez, la enfermedad es algo temporal. Pero van a venir tiempos mejores para nuestra vida. Y esa es la esperanza que el mundo no tiene. Ahora la pregunta, ¿para qué existimos? Esa pregunta es algo que no aplica a nuestra vida. Pero el mundo se la hace. Y cuando no le haya ningún sentido a la vida, buscan la salida más fácil, que es los vicios y todo tipo de cosas que el mundo ofrece. Muchos de ellos llegan al suicidio. Pero nosotros sí sabemos para qué existimos. Porque Dios nos ha formado con una finalidad y esta es amarnos Él a nosotros y que nosotros le amemos a Él y le sirvamos en esta tierra. Por ejemplo, yo compartía con los hermanos en la iglesia el día domingo acerca de lo que es el evangelismo. Los hermanos comenzaron a evangelizar hace unos viernes atrás. Y yo me he quedado en ocasiones estudiando, pero mientras estudio siempre he sentido ese deseo, esa fuerza que me atrae y he sentido aquello que el Espíritu me dice que qué estoy haciendo sentado
leyendo, escribiendo, cuando debería de andar con ellos, llevando esa palabra a aquellas almas perdidas. Y siempre me he hecho la pregunta, porque mi respeto para algunos hermanos en el servicio que desempeñan dentro de la iglesia. El Señor dijo que Él, ¿verdad?, había establecido pastores, evangelistas, y había dado diferentes tipos de dones. Pero eso no quita aquella responsabilidad de nuestra vida, de lo que el Señor dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. La responsabilidad de evangelizar es para todos. Y he llegado al punto de darme por vencido y tengo que acompañar a mis hermanos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué las personas que han nacido de nuevo no sienten esa responsabilidad? Como lo he dicho, la responsabilidad es para todos. No importa cómo nosotros sirvamos en la iglesia, qué tan buenos predicadores seamos, tan buenos maestros, tan buenos servidores, la responsabilidad es llevar esa palabra a aquellos que están caminando en tinieblas, porque nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra. Y nadie prende una lámpara, dijo el Señor, y la pone debajo del almud, sino la pone en el centro de la casa para que ilumine a todos aquellos que están en la casa. Si nosotros nos encerramos, como yo lo he estado haciendo, estudiando, ¿qué luz estoy siendo para aquellos que están en la calle, que no conocen la palabra del Señor? Es nuestra responsabilidad. Y el problema viene a ser que muchas veces leemos la palabra del Señor, pero no entendemos. No entendemos el verdadero significado. La palabra del Señor tiene un significado, pero en nuestra vida podemos darle diferentes aplicaciones, pero no podemos cambiar el significado que la palabra del Señor tiene. Y una de las cosas que debemos de reconocer es lo que dice la palabra del Señor en Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, cuando nosotros nos negamos a hacer aquello que es la voluntad del Señor, no estamos entendiendo lo que la palabra del Señor dice en el capítulo 3 de Lamentaciones. Nuestro Señor ha prometido, nosotros no estamos solos. Nuestro Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y es debido a la presencia de nuestro Señor en nuestra vida que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para tener la victoria cada día. Y esa es la razón por la cual nosotros nos levantamos cada día, porque es el Señor quien permanece fiel en nuestra vida. Y como dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Es lo primero que nosotros debemos de reconocer. Así que el mensaje para nosotros y para aquellos que escuchen es que aprendamos hoy a entender lo que es verdad, esta gran verdad, para no vivir como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que mencioné primero, aquellos que se levantan, que no tienen un propósito más que llenar su vientre, llenar sus bolsillos, llenar sus cuentas bancarias, y todo está enfocado en lo terrenal. Nosotros que tenemos esperanza sabemos de que nuestra esperanza es Jesucristo. Un día Él volverá. Y para eso es que nosotros debemos de estar preparados. La Biblia nos manda a que hagamos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer cada día. Levantémonos cada día con la seguridad de que Dios está con nosotros. Todos los que hemos creído tenemos esa seguridad. Y que Él nos provee todo lo necesario, tanto para soportar como para poder disfrutar todo aquello para lo cual nosotros hemos sido creados. Porque el Señor creó todas las buenas obras
para que nosotros anduviéramos en ellas también. Y cada día debemos de recordar, siempre, cada día debemos de recordar que es la misericordia de Dios la que nos permite que salgamos que nos levantemos cada mañana, que salgamos de nuestros hogares, que terminemos nuestro día, que regresemos y que volvamos a ese lugar de descanso. Es solamente la misericordia de Dios. Por eso siempre debemos de recordar aquellos versículos necesarios en nuestra vida, porque la palabra del Señor nos enseña qué es lo que nosotros debemos pensar tanto antes de dormir como a levantarnos. Salmo capítulo 3, lo que leí, versículo 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es lo que nosotros debemos de recordar cada mañana. Cada mañana. Y por la noche, antes de acostarnos, Salmo capítulo 4, versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De manera que nosotros, por la esperanza que tenemos en nuestro Señor, en su misericordia, en su gracia, es que cada día nos levantamos con un propósito, y es hacer las cosas para la honra y gloria de su nombre. Siempre debemos de recordar lo que la palabra del Señor nos dice, para que cada día que experimentemos esa misericordia. Desde el momento que abrimos nuestros ojos, aprendamos a darle gracias al Señor, antes de pensar en todo aquello que en este mundo es pasajero, que todo es vanidad. Y siempre debemos de darle las gracias al Señor, a levantarnos, porque Él es la razón por la cual nos levantamos cada mañana con una esperanza, y esa es que un día le veremos tal y como Él es. Todos aquellos que hemos creído en la palabra del Señor. Y el mundo que no tiene esperanza podría tenerla también, porque la palabra del Señor dice que todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Pensemos, hermanos, siempre que cada mañana el Señor nos permite levantarnos, y es con ese propósito, que le alabemos, le exaltemos, le demos honra y gloria. Y los afanes, dejémoslos de lado, porque nada de lo que hagamos en esta vida nos vamos a poder llevar. Todo queda en esta tierra. Lo único que nos llevaremos es lo que nosotros hayamos construido en nuestra vida espiritual. Padre, gracias por el privilegio que nos ha dado esta tarde de dar lectura a su palabra, Señor. Le pedimos, Padre, que esa palabra, Señor, sea, Señor, una semilla que haya caído en buena tierra, Señor, y que dé su fruto, Señor, los frutos que usted espera ver, Señor, aunque nosotros no los veamos, Señor. Usted, que es omnisciente, Señor, omnipresente, podrá ver esos frutos, Señor, en todo lugar, en cada uno de aquellos, Señor, que usted conoce por su nombre, Señor. No solamente por el físico, sino, Señor, por el carácter del corazón de cada uno. Bendíganos, Señor, y permítanos estar reunidos, Señor, cada lunes, Señor, en este hogar. Que sea una bendición para nuestra vida, una alegría, un gozo, Señor, el poder alabarle y exaltarle, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido levantarnos esta mañana. Gracias por habernos permitido terminar este día, Señor. Y así, Padre, le pedimos también, Señor, que nos guarde y nos permita, Señor, levantarnos el día de mañana con el propósito, Señor, que siempre, Señor, tenemos en nuestra vida, Señor. Pensar, Señor, en ese día tan glorioso en el cual usted se manifestará. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.